A veces, un tornillo olvidado en la caja de herramientas es la diferencia entre quedarse varado y llegar a casa. A veces, una mano tendida en el arcén puede cambiar no solo un viaje, sino una vida entera. El ruido de los autos en la autopista llegaba como un murmullo constante hasta el pequeño taller de Damián. No era exactamente un taller grande. 3 bahías, una fosa vieja, un compresor que hacía más escándalo del necesario y un letrero desteñido que decía Mecánica Dani. Honestidad y buen precio. El letrero era ambicioso. El flujo de clientes. No tanto. Aquella tarde el sol caía de lado, tiñendo de naranja los autos estacionados frente al taller. Damián tenía las manos negras de grasa y un cansancio que no se quitaba con agua ni jabón. Había pasado toda la mañana peleando con el motor de una camioneta vieja, cuyo dueño aún no sabía si iba a poder pagar. Otro mes así, y Cierro murmuró, sin decírselo a nadie en particular. Dentro, su hijo Bruno, de 10 años, hacía los deberes sentado en una mesa improvisada con un viejo capó. La radio sonaba bajito. Una locutora hablaba de tráfico pesado en la autopista dirección norte, un choque, un carril cerrado. Damián miró hacia la carretera, visible a lo lejos, como una cinta gris que cortaba el paisaje. Siempre hay problemas allá, dijo Bruno, sin levantar la vista del cuaderno. ¿Te acuerdas cuando nos quedamos tirados? Damián recordó. Era antes de tener el taller, antes de que todo se complicara. Estar varado en la carretera con un niño pequeño había sido una mezcla de miedo y vergüenza. Me acuerdo, contestó. Y me acuerdo de quien se detuvo a ayudarnos. Guardó ese recuerdo como una astilla en el corazón. En aquel entonces, un conductor desconocido había salido del auto. Se había arrodillado junto al motor y sin hacer muchas preguntas, les había ayudado a arrancar. Luego se fue, sin aceptar dinero. Damián nunca supo su nombre. Solo le quedó la certeza de que, ese día, la bondad llevaba un overol azul y olía a gasolina. Quizá por eso, cuando escuchó el chirrido de un auto que pasaba demasiado lento frente al taller, alzó la vista enseguida. Un sedán negro, elegante, iba cuesta abajo, con un ruido seco y metálico. Poco después, se escuchó otro sonido, más agudo, el llanto del metal cuando algo no va bien. Eso no suena a buena noticia, murmuró Damián. El coche no llegó muy lejos. A unos metros del taller, justo antes de la entrada a la autopista, se detuvo. Intermitentes encendidos. Capó humeante. La escena conocida de quien no sabe qué hacer. Damián miró la hora. Tenía el motor de la camioneta abierto, piezas por todas partes. Si dejaba eso a medias, perdería el hilo. Tal vez el cliente se molestaría. Tal vez el día se iría a pique. Pero también sabía lo que era estar del otro lado. Bruno, quédate dentro. Ya vengo, dijo. Secándose las manos en un trapo, tomó su caja de herramientas más usada, la de verdad. La que guardaba, además de llaves y dados, una especie de ritual aprendido con los años. Doblar la espalda, escuchar los ruidos, adivinar el problema. Caminó hasta el auto. El calor que se escapaba del motor le golpeó la cara antes incluso de abrir el capó. El conductor, un hombre de traje, sin corbata, camisa remangada, estaba parado al lado con el teléfono en la mano y una expresión entre frustrada y perdida. ¿Todo bien?, preguntó Damián,
con esa cortesía tímida de quien entra en el espacio de otro. El hombre levantó la vista. Tenía ojeras, el pelo ligeramente despeinado, y un reloj caro que resaltaba en su muñeca. No, la verdad es que no respondió, con una sonrisa forzada. Iba a una reunión importante, y, bueno, supongo que no voy a llegar. ¿Puedo echar un vistazo? Soy mecánico. El taller está ahí mismo. El hombre miró el letrero, luego las manos de Damián, luego su propia camisa clara, ya manchada en la zona del cuello por el sudor. Si puede, se lo agradecería. Llamé a la grúa, pero dicen que tardan más de 1 hora. Y estoy justo al límite. Damián abrió el capó con gesto seguro. El olor a refrigerante quemado le golpeó de inmediato. Apáguelo todo y aléjese un poquito, indicó. Mientras revisaba, el desconocido hablaba solo, más para descargar tensión que para buscar respuesta. Es la tercera cosa que sale mal esta semana. Primero el cierre del contrato, luego el retraso del vuelo. Ahora esto, de verdad que parece la manguera del sistema de refrigeración, dijo Damián. Se ha reventado. Sin repuesto aquí mismo, no la voy a poder arreglar. Pero podría hacerle un apaño para que llegue a la ciudad sin fundir el motor. El hombre parpadeó. ¿Un apaño? Una solución temporal, explicó Damián. No es lo ideal, pero le puede salvar el día. Necesito algunas herramientas más y algo de cinta especial que tengo en el taller. Pensó en ir y volver, pero midió el tiempo. Tal vez sería más rápido si el hombre lo seguía. Mire, si quiere, traigo mi caja grande y lo intento acá. No le voy a cobrar la mano de obra, solo lo que use. El hombre lo miró fijamente, como si no supiera si confiar. Había algo en los ojos de Damián, sin embargo, que transmitía una calma distinta. No era la seguridad de quien vende, sino la de quien ayuda. Si puede hacerlo, se lo agradecería de verdad, dijo al fin. Me llamo Andrés, por cierto. Damián, respondió él, tendiéndole la mano ennegrecida. Andrés dudó una milésima. Luego se la estrechó, sin importarle la grasa. Hubo algo en ese gesto que, más adelante, recordaría con nitidez. Damián regresó corriendo al taller, tomó la caja de herramientas pesada, la cinta, algunas abrazaderas, un poco de alambre, y volvió al auto. Bruno, desde la puerta, lo observaba todo, apoyado en el marco. Sabía reconocer ese brillo en los ojos de su padre. Era la mezcla de preocupación y vocación. De rodillas junto al coche elegante, Damián empezó a trabajar con precisión casi silenciosa. Andrés lo miraba, inquieto pero esperanzado, respondiendo de vez en cuando a mensajes que no dejaban de entrar en su teléfono. ¿Es muy importante esa reunión?, preguntó Damián, mientras le daba forma al arreglo improvisado. Digamos que podría cambiar muchas cosas, contestó Andrés. Para la empresa, para mí y para mucha gente. Pero parece que no es el día. A veces, los días que parecen malos se enderezan por un detalle, dijo Damián, sin levantar la vista. Y a veces, también al revés. Andrés no comentó nada. Se limitó a observar cómo, con la cinta, el alambre y una especie de ingenio aprendido en la calle, aquel mecánico estaba ganándole unos kilómetros extra a un motor que se rindió antes de tiempo. 20 minutos después, Damián cerró el capó. No es perfecto, pero si conduce con calma
y va pendiente de la temperatura, debería llegar, explicó. Apenas note que sube demasiado, se detiene. No fuerce el motor. Andrés miró el reloj. Si salgo ahora, llego justo, dijo, más para sí mismo que para Damián. Hágalo, entonces. Dígame cuánto le debo, preguntó Andrés, sacando la cartera. Damián dudó. Su mente hizo cálculos rápidos. La cinta, las abrazaderas, el tiempo que no estaba en el taller, la camioneta a medias, y la imagen de Bruno haciendo los deberes en aquel capó que hacía de mesa. Solo lo de los materiales, dijo al final, mencionando una cantidad modesta. Andrés lo miró, sorprendido. ¿Nada por su tiempo? Damián encogió los hombros. Hoy por usted. Mañana quizá por mí. La carretera siempre devuelve cosas. Andrés sonrió con algo que se parecía a un alivio inesperado. Le voy a pagar, más insistió. No solo por los materiales. Por salvarme el día. Pagó casi el doble. Damián sintió una mezcla de gratitud y pudor. Gracias. Conduzca con cuidado. Si todo sale bien, vuelvo, dijo Andrés, casi como una promesa lanzada al aire. Damián asintió, sin darle importancia. Estaba acostumbrado a frases de cortesía que el viento se llevaba. El sedán negro se alejó lentamente. Se incorporó a la autopista y desapareció entre el flujo de autos. Damián se quedó mirando un instante más. Luego regresó a su taller, a su motor abierto, a sus cuentas pendientes. No sabía que, en ese tramo de carretera, acababa de cruzarse con su propio futuro. Los días siguientes transcurrieron como siempre, con esa mezcla de rutina y pequeñas sorpresas que marcan la vida de un taller de barrio. El lunes, una señora mayor llegó con un coche que sonaba a lata. Pagó en efectivo, en billetes pequeños, con cuidado. El martes, un repartidor dejó su moto porque hacía un ruido raro, pero todavía no podía pagar la reparación completa. Damián le propuso un plan de pagos. Lo importante es que trabajes, le dijo. Después vemos cómo arreglamos lo demás. Eso era Damián. Alguien que siempre ponía por delante la necesidad del otro, incluso cuando la suya era urgente. Entre cada cliente, miraba distraídamente hacia la autopista. No lo hacía de forma consciente. Era un gesto mecánico, como quien revisa una puerta que ya sabe que está cerrada. Bruno notaba esas miradas. «Papá, ¿esperas a alguien?», preguntó un día. «No. Bueno, no sé», respondió Damián. Un jueves por la tarde, llegó la dueña de la camioneta en la que había trabajado el día del sedán negro. Tenía el ceño fruncido y un sobre en la mano. «No voy a poder pagarte todo todavía», explicó, casi antes de saludar. «Traigo la mitad, el resto, a final de mes». Damián respiró hondo. Sabía que eso significaba apretar aún más el cinturón. «Está bien», dijo. «Me lo vas dando cuando puedas». La mujer lo miró como si acabara de quitarle un peso de encima. «Gracias, Damián. De verdad». Otros mecánicos ni siquiera habrían terminado el trabajo sin cobrar. Cuando se fue, Damián se quedó mirando los billetes que tenía en la mano. Los contó, los guardó en la caja, hizo cuentas mentales. No alcanzaba para el alquiler del local y todos los servicios. Otra vez tendría que elegir qué pagar primero. Esa noche, en casa, la luz del comedor era tenue. Bruno hacía un dibujo en una hoja reciclada.
mientras Damián revisaba un cuaderno lleno de números. La televisión estaba apagada. El ruido venía de la calle. Un perro que ladraba. Voces lejanas. Una moto que pasaba. ¿Te gustaría que el taller fuera más grande?, preguntó Bruno de pronto. Damián levantó la vista. ¿Por qué? No sé. A veces pienso que mereces algo mejor. Un lugar con un letrero que se vea desde lejos, y que no se meta el agua cuando llueve. Damián sonrió de medio lado. Con que no se nos caiga encima, me basta, bromeó. Pero sí, me gustaría. No lo decía casi nunca en voz alta, pero llevaba años soñando con ampliar, con comprar herramientas nuevas, con ofrecer más servicios, con dejar de remendar y empezar a construir. Quizá algún día, añadió. Bruno dudó. ¿Y si te prestaran dinero? Eso no es tan fácil, suspiró Damián. Para que te presten. Primero quieren ver qué tienes. ¿Y si tuviera? No necesitaría que me prestaran. Volvió al cuaderno, pero sus pensamientos se fueron hacia la figura de Andrés, el desconocido de la autopista. ¿Habría llegado a su reunión? ¿Se habría calentado el motor a medio camino? ¿Había recordado siquiera el taller pequeño junto a la carretera? En otra parte de la ciudad, Andrés estaba sentado frente a una mesa larga de sala de juntas. La pantalla mostraba gráficos, números, proyecciones. Él sonreía, no por los resultados, sino por algo más íntimo. Había llegado a tiempo. La reparación improvisada de Damián había aguantado lo suficiente. La reunión se había cerrado. El proyecto al que Andrés apostaba no solo salvaría su puesto directivo, sino que implicaría la apertura de una nueva planta, empleo para muchos, movimiento en la zona. Mientras todos brindaban con café y bromas, Andrés tuvo un momento de silencio interior. Viéndose en el reflejo de la ventana, recordó sus manos manchadas de grasa al estrecharlas de aquel mecánico desconocido. Esa noche, en su apartamento, dejó su maletín en la mesa y se apoyó contra la barra de la cocina. El lugar era amplio, moderno, con luces regulables, electrodomésticos de acero, pero se sentía medio vacío. Abrió una botella de agua y, antes de beber, tomó su teléfono. Marcó un número. Luis, dijo, cuando su amigo respondió. ¿Te acuerdas que te hablé de buscar un taller para los vehículos de la empresa, algo más cercano a la planta que vamos a abrir? Sí, claro. ¿Encontraste alguno? Andrés dudó. Creo que sí. Aunque aún no lo sé. Conocí a un mecánico hace unos días, varado en la autopista. Bueno, yo estaba varado. Él me ayudó. Tiene un taller pequeño cerca de la entrada a la ciudad. ¿Y qué tal?, preguntó Luis. Honesto. Eso fue lo primero que pensé. Honesto y bueno en lo que hace. Hubo un silencio. No suena muy corporativo eso de honesto, bromeó Luis. Pero a veces es lo que hace falta. Andrés sonrió. Quiero ir a verlo otra vez, dijo. No por compromiso. Siento que le debo algo. Colgó y se quedó unos segundos en silencio. Recordó las palabras de Damián. Hoy por usted. Mañana quizá por mí. La carretera siempre devuelve cosas. Se preguntó si la carretera no le estaba devolviendo algo a él también. Mientras tanto, en el pequeño taller, Damián cerraba el candado de la cortina metálica. El chirrido resonó en la calle vacía. Miró una vez más hacia la autopista,
que desde allí se veía como una línea de luces rojas y blancas. No había forma de saber que, en ese momento, alguien en un apartamento lejano pensaba en él. Los actos de bondad cotidianos suelen hacer ruido solo en el corazón de quien los recibe. Aún así, empiezan a mover piezas en silencio. Los problemas comenzaron a apretarse como las tuercas de una rueda vieja. Primero, la compañía de electricidad dejó un aviso en la puerta del taller. Aviso de corte. Había un pago atrasado. Damián se lo quedó mirando con la respiración un poco agitada. «No pueden cortarme ahora», murmuró. Luego vino el dueño del local. «Damián, ya sabes que te tengo aprecio, pero esto es un negocio», dijo, con tono incómodo. «Necesito que te pongas al día con el alquiler. No puedo seguir esperando». «Estoy haciendo lo posible», respondió Damián. «Dame unas semanas». «Una semana», rectificó el otro. «Si no, voy a tener que buscar a alguien más». Cuando se fue, el taller se quedó con un silencio pesado, solo interrumpido por el goteo de aceite en un balde. Bruno, que había oído parte de la conversación desde la trastienda, salió despacio. «¿Nos vamos a tener que ir, papá?» Damián tragó saliva. «No, hijo. Voy a hacer que esto funcione». Pero por dentro, la duda lo devoraba. Los días se hicieron largos. Entraban trabajos pequeños, nada que hiciera una diferencia grande. El aviso de corte seguía en el mostrador. Recordándole que el tiempo corría, Damián comenzó a dormir peor, a despertarse a mitad de la noche con ideas confusas. Vender alguna herramienta, pedir un préstamo a alguien, ofrecer promociones. Una tarde, mientras trabajaba en el escape de un coche, un vecino se acercó. «He escuchado que en la zona industrial están buscando mecánicos», le comentó. «Buen sueldo fijo. Horario estable». Damián se quedó quieto con la llave en la mano. «¿Mecánicos para qué?», preguntó. «Para la flota de una empresa grande. Camiones, camionetas, esas cosas. No sé detalles, pero podrías preguntar». La idea se le clavó en la cabeza. Su propio taller peligrando, las cuentas sin pagar y un posible sueldo fijo. Estabilidad. Quizá dejar atrás la angustia de fin de mes. Esa noche, en la mesa de la cocina, sacó el tema con Bruno. «¿Y si, en vez del taller, yo trabajara en otro lado?», preguntó, sin querer mirarlo directamente. Bruno soltó el lápiz. «¿Cerrarías el taller? No lo sé. Tal vez podría atenderlo solo algunos días, o alquilarlo, o…». No tenía un plan concreto. Solo una mezcla de miedo y necesidad. «A mí me gusta el taller», dijo Bruno, bajito. «Es como nuestra casa número 2. Y tú ahí eres. Tú». La frase golpeó a Damián más fuerte que cualquier aviso de corte. Al día siguiente, sin embargo, la realidad insistió en hacerse oír. La compañía eléctrica llamó. «Señor Damián, si no se pone al día en los próximos 3 días, tendremos que proceder al corte del servicio». Colgó con la sensación de que el mundo se encogía a su alrededor. Fue en medio de esa tensión que, una mañana, un coche negro familiar se detuvo frente al taller. No era el mismo sedán de la autopista, pero el hombre que se bajó sí lo era. Andrés, con ropa menos formal pero la misma expresión atenta, cruzó la calle con paso decidido. «Buenos días», saludó, asomándose por la puerta. Damián estaba inclinado sobre un motor. Se incorporó.
parpadeando por el brillo del sol que entraba de golpe. «Ah, hola», tardó un segundo en reconocerlo. «El de la autopista». «El de la autopista», confirmó Andrés, sonriendo. «Le dije que volvería». Bruno, desde su mesa, miró curioso. «Pasaba por aquí y quise agradecerle como se debe», continuó Andrés. «Gracias a usted. Llegué a una reunión muy importante. Las cosas salieron bien». «Me alegro», respondió Damián, con sinceridad. «¿Se portó bien el arreglo?» «Aguantó justo lo necesario. Luego llevé el coche al taller oficial y... bueno, digamos que no fueron tan honestos como usted con el precio». Damián sonrió de medio lado, como si eso no le sorprendiera. «¿En qué puedo ayudarlo ahora?» «¿Algún problema con otro coche?» Andrés miró alrededor. Vio las paredes un poco descascaradas, las herramientas ordenadas con cariño en estanterías viejas, la caja registradora antigua, el cuaderno de cuentas abierto. El niño con los cuadernos sobre un capó. «Estoy más interesado en hablar con usted que con sus autos», respondió. Bruno arqueó una ceja. Damián se limpió las manos en el trapo, desconcertado. «¿Conmigo? ¿Tiene un momento?», preguntó Andrés. «No quiero interrumpirle el trabajo, pero...» Damián miró el coche que tenía en el elevador. «Podía esperar unos minutos». «Sí, dígame». Andrés se acercó al mostrador. Sacó una tarjeta de su bolsillo y la dejó sobre la madera. «Trabajo en una empresa que está a punto de abrir una nueva planta en la zona industrial. A unos kilómetros de aquí», explicó. «Vamos a necesitar mantenimiento para una flota de vehículos bastante grande. Camiones, camionetas, algunos autos». Damián asintió, curioso. Eso le recordaba la oferta que le habían mencionado. «Pensamos, al principio, montar un taller propio dentro de la planta», continuó Andrés. «Pero hay algo que me quedó dando vueltas desde el día que usted me ayudó. Su forma de trabajar, de hablar, de cobrar, la honestidad con la que lo hizo todo». Lo miraba fijamente, como si midiera cada reacción. «¿Qué me diría?», preguntó, «si le propusiera ser el responsable del mantenimiento de toda esa flota?» Damián se quedó inmóvil. La palabra «responsable» le zumbó en los oídos. Recordó la conversación de la noche anterior, el sueldo fijo que imaginó. «¿Quiere contratarme como empleado de la empresa?», preguntó, intentando entender. Andrés respiró hondo. «No exactamente», dijo. «Quiero proponerle algo mejor, pero también más desafiante». Se hizo un pequeño silencio. El ruido lejano de los autos en la autopista llenó ese espacio. «¿Ha pensado alguna vez en expandir su taller?», preguntó Andrés. Damián soltó una risa breve, incrédula. «Lo he pensado todos los días de los últimos 10 años», admitió. «Otra cosa es poder hacerlo. ¿Y si le dijera que tal vez podemos ayudarle con eso?», insistió Andrés. Damián sintió una mezcla de esperanza y sospecha. En su experiencia, las ofertas demasiado buenas siempre traían letra pequeña. «Le soy sincero», dijo. «Estoy pasando por un momento complicado. No sé si puedo pensar en expandir cuando apenas puedo pagar las cuentas». Andrés asintió despacio. «Justamente por eso creo que esta conversación no es casualidad», respondió. «Pero entiendo que su orgullo pueda sentirse tocado. No vengo a hacerle caridad, vengo a proponerle un acuerdo». La palabra caridad hizo que Damián tensara la mandíbula. Su dignidad, golpeada 1000 veces por la vida,
Seguía en pie. Escucho, dijo, cruzando los brazos. En ese instante, el teléfono del taller sonó. Damián dudó, pero lo ignoró. Algo le decía que esa charla merecía toda su atención. Andrés se acomodó en una silla frente al mostrador. Damián permaneció de pie, como si así pudiera mantener el control de la situación. Cuando llegué a esa reunión, el otro día, comenzó Andrés. No solo cerré un contrato, también tuve una especie de sacudida. Miró a Bruno, que escuchaba con disimulo. He pasado años trabajando con números, proyecciones, beneficios, pérdidas. Todo eso importa, claro. Pero en los últimos tiempos sentía que algo se me escapaba, como si todo se hubiera vuelto demasiado frío. Hizo una pausa. Ese día, en la carretera, un desconocido se arrodilló en el asfalto, dejó su trabajo, se ensució las manos y me ayudó sin saber quién era yo, ni qué podía ofrecerle a cambio. No me vio como una oportunidad, me vio como una persona. Damián bajó la vista. No estaba acostumbrado a que su gesto, que para él había sido natural, se describiera con esas palabras. Cuando la planta comience a funcionar, continuó Andrés, vamos a necesitar un servicio de mecánica estable. Mi propuesta es la siguiente. Queremos contratar a su taller, no a usted como empleado. Un contrato fijo, mensual, para que usted se encargue del mantenimiento de nuestra flota. Eso le garantizaría ingresos constantes. Extendió una carpeta que traía bajo el brazo. Además, la empresa está dispuesta a invertir en la mejora de su taller. Herramienta nueva. Adecuación del local. Quizá un espacio más grande. No como regalo, sino como inversión compartida. Usted pondría su trabajo, su experiencia, su nombre. Nosotros aportaríamos capital. Sería un acuerdo de colaboración. Damián sintió que el suelo se le movía un poco. Todo sonaba demasiado grande para su pequeño mundo. ¿Y qué gano yo? ¿Además de trabajo? Gana estabilidad, respondió Andrés. Y gana la posibilidad de crecer, de contratar ayudantes, de formar a otros, de que su taller sea algo más que un lugar donde se remiendan coches. Podría convertirse en un punto de servicio autorizado para nuestra flota, y posiblemente para otras. Abrió la carpeta. Había ahí borradores de números, esquemas, un documento preliminar. Aquí hay una idea de contrato, explicó. No está cerrado. Se puede modificar. No venimos a imponerle nada. Pero quiero que lo lea, que lo piense, y sobre todo, que entienda por qué pensé en usted. Damián miró los papeles sin tocarlos, como si quemaran. ¿Por qué yo? Preguntó al fin. Hay talleres más grandes, con más recursos, con oficinas bonitas, computadoras. Precisamente por eso, dijo Andrés, con calma. Cuando estuvimos analizando opciones, me di cuenta de que muchos talleres ven a los clientes como facturas, no como personas, y eso termina contaminando la relación. Usted, en cambio, me vio como alguien que necesitaba ayuda, no como un potencial negocio. Se inclinó hacia adelante. Las empresas también necesitan rodearse de gente así. Gente que haga lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Ese tipo de valores no se compran. Se encuentran. Damián sintió una punzada extraña en el pecho. No estaba acostumbrado a que hablaran de él en esos términos. Y, sin embargo, dijo,
Estoy a punto de perder el taller. Andrés lo miró sorprendido. ¿Tan mal están las cosas? Damián dudó. No le gustaba exponer sus problemas, pero había algo en aquella conversación que pedía sinceridad. Tengo atrasos con el alquiler, con la luz, confesó. A veces pienso en cerrar y buscar trabajo fijo, pero cada vez que lo imagino, es como si dejaran de reconocerme en el espejo. Andrés asintió despacio. Lo entiendo más de lo que cree. Yo también estuve a punto de renunciar a todo hace unos años. Se quedó en silencio un momento, como si sopesara algo. Damián dijo al fin: No quiero que tenga la sensación de que vengo a rescatarlo. No soy un salvador, y usted no es una víctima. Quiero que entendamos esto como lo que es: una oportunidad en la que ambos ganamos. Tomó aire. Pero hay algo que sí necesito poner sobre la mesa desde ahora. Si aceptamos trabajar juntos, no habrá lugar para medias tintas. Tiene que estar dispuesto a aprender, a llevar su taller como una empresa, a ordenar cuentas, a confiar en otros. Damián apretó la carpeta con los dedos. Esa parte le pesaba. Soy mecánico, dijo, no empresario. Yo puedo ayudarle con eso, respondió Andrés. De hecho, esa es otra parte de la propuesta. Ofrecerle acompañamiento en la gestión, ayudarte a traducir su talento en un negocio sostenible. Pero hay algo que ni yo ni nadie más puede hacer por usted. ¿Qué? Preguntó Damián. Decidir si quiere seguir siendo solo el mecánico honesto de la autopista, o si está listo para convertirse en el dueño de un taller que puede cambiar la vida de más gente, empezando por la suya y la de su hijo. Los ojos de Damián fueron, casi sin querer, hacia Bruno. El niño fingía dibujar, pero estaba pendiente de cada palabra. En ese momento, la puerta del taller se abrió. Era el dueño del local. Damián. Necesito hablar contigo, dijo. Serio. Sin notar la presencia de Andrés, la tensión se hizo más densa en el aire. Ahora no es buen momento, susurró Damián. Va a ser solo un minuto, insistió el dueño, mirando de reojo a Andrés. Andrés se levantó. Puedo volver más tarde, propuso. No quiero interferir. No, titubeó Damián. Quédese. El dueño alzó las cejas, incómodo. Damián, ya te lo dije. Si mañana no me pagas al menos una parte del alquiler, voy a tener que empezar el desalojo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Bruno clavó los ojos en el suelo. Damián sintió como si lo hubieran desnudado frente a un extraño. Andrés miró la escena en silencio, observando no solo las palabras, sino las miradas, la vergüenza contenida. Entiendo, dijo Damián, con la voz algo ronca. Mañana hablamos. El dueño se encogió de hombros, murmuró un «Lo siento, de verdad», y se fue. La puerta se cerró con un sonido seco. Durante unos segundos nadie habló. No tenía por qué ver eso, dijo Damián finalmente, con la cabeza gacha. Lo siento, me alegro de haberlo visto, respondió Andrés, con sinceridad. Prefiero saber con quién estoy hablando, y usted es alguien que, incluso en medio de un problema así, no dejó de arrodillarse en el asfalto para ayudarme el otro día. Le tendió de nuevo la carpeta. Le voy a ser muy claro, dijo. La empresa puede adelantar una parte de la inversión si usted decide aceptar el acuerdo. No como limosna,
sino como anticipo para adecuar el taller. Ese anticipo podría ayudarle a ponerse al día con el local y los servicios. Damián frunció el ceño. No quiero caridad, dijo, firme. No quiero que nadie sienta que me está salvando la vida a cambio de lo que sea. No quiero ser un empleado encubierto, ni un nombre bonito en un papel. Andrés sostuvo su mirada. Por eso estoy aquí en persona, y no mandé a un abogado, respondió. Porque quiero que me lo diga a la cara. Y quiero que me mire bien cuando le diga esto. No quiero darle caridad. Quiero ofrecerle una oportunidad y construir un puente. Usted aporta algo que yo no tengo. Un oficio. Una reputación. Una conexión real con la gente. Yo aporto algo que usted necesita. Capital. Contactos. Experiencia en gestión. Si alguno de los dos deja de respetar al otro, el puente se cae. Damián respiró hondo. El eco de la frase, no quiero caridad, quiero puentes, se formó en su mente. Aunque aún no se atreviera a decirla en voz alta, necesito pensarlo, dijo. Al fin, claro, asintió Andrés. Sería raro que aceptara algo así sin pensarlo. Pero tenga en cuenta una cosa. El proyecto de la planta no puede esperar eternamente. Tenemos otras opciones. No se lo digo como amenaza, sino por honestidad. Si usted rechaza, buscaré otro taller. Si usted acepta, tendremos trabajo que hacer. Y pronto. Damián asintió, sintiendo el peso de la decisión. ¿Puedo llamarlo mañana?, preguntó. Puede llamarme cuando quiera, respondió Andrés. Pero, por su bien, y el de su hijo, espero que sea pronto. Se despidió con un apretón de manos. Esta vez, la mano de Damián estaba aún más manchada de grasa. Y, aún así, el gesto fue firme. Cuando Andrés se fue, el taller pareció de pronto demasiado pequeño para contener todas las posibilidades que habían quedado flotando en el aire. Bruno fue el primero en hablar. Papá, dijo, con voz tímida. Eso significa que tal vez no tengamos que dejar el taller. Damián se dejó caer en la silla de Andrés. Abrió al fin la carpeta y miró las hojas, aunque las letras se mezclaban con sus propios pensamientos. No lo sé, hijo, respondió, pero por primera vez en mucho tiempo, parece que tenemos algo que elegir. La noche fue larga. Damián se llevó la carpeta a casa. La mesa del comedor se convirtió en sala de juntas improvisada. Bruno, desde su lado, dibujaba autos con el logo del taller más grande, con luces y un letrero nuevo. De vez en cuando, levantaba la vista y preguntaba, ¿y esto qué significa? Que ellos pondrían el dinero para comprar más herramientas, respondía Damián. Y para arreglar el local, ¿y esto otro? Que yo tendría que comprometerme a atender sus vehículos durante varios años. ¿Es bueno o malo? Depende, decía Damián. Honesto. Es compromiso, pero también seguridad. En algún momento, Bruno se quedó dormido con la cabeza sobre la mesa, rodeado de dibujos. Damián le puso una manta encima y se quedó mirándolo unos segundos. ¿Qué clase de ejemplo quiero darle?, se preguntó. ¿El de un padre que, por miedo, se quedaba en lo pequeño aunque se hundiera? ¿O el de alguien que se atrevió a cruzar un puente cuando apareció? Recordó al hombre que los ayudó a él y a su hijo cuando se quedaron varados años atrás. Nunca supo su nombre,
nunca pudo devolverle el favor. Hoy por usted, mañana por mí. Se repitió, como si el tiempo cerrara un círculo. Se levantó, tomó el teléfono, miró la tarjeta de Andrés. No marcó. Aún no. Necesitaba una última conversación, no con el empresario, sino consigo mismo. A la mañana siguiente, llegó al taller antes de que amaneciera. Abrió la cortina metálica. El aire frío entró, mezclándose con el olor a aceite y metal. Caminó por el lugar, tocando las herramientas, la fosa, el viejo compresor. En la pared, sobre la mesa de trabajo, había una foto pequeña, algo desteñida. Él, mucho más joven, sosteniendo a Bruno bebé en brazos, frente al taller recién alquilado. En esa imagen, su mirada estaba llena de ilusión. No abrí este lugar para sobrevivir, murmuró. Lo abrí para vivir de lo que sé hacer, y hacerlo bien. La palabra sobrevivir le pesó. Se dio cuenta de que llevaba años en modo supervivencia, apagando incendios, remendando tanto autos como días. Sacó el aviso de corte de luz del cajón. Lo miró por última vez y lo rompió en dos, como si decidiera que no iba a ser un papel el que dictara su futuro. A media mañana, el dueño del local volvió, como había prometido. Damián, vine a ver, empezó. Voy a ponerme al día, lo interrumpió Damián. No hoy, pero pronto. Estoy cerrando un acuerdo importante. Si me da un voto de confianza más, se lo agradecería. El dueño lo miró con seriedad. Había algo distinto en su postura, en su voz. Una última semana dijo, confío en ti. Pero tiene que ser la última, ¿sí? Lo será, respondió Damián, con firmeza. Cuando se quedó solo, tomó el teléfono. Miró otra vez la tarjeta. Esta vez, marcó. Andrés, soy Damián. Damián, qué gusto. ¿Cómo está? Contestó la voz al otro lado. Damián respiró hondo. He leído su propuesta, dijo. Tengo miedo. Se lo voy a decir sin vueltas. Tengo miedo de no estar a la altura, de meterme en algo que me quede grande. Pero también tengo miedo de seguir como estoy, miedo de rendirme. Se hizo un pequeño silencio. Andrés no se apresuró a rellenarlo. No quiero caridad, continuó Damián. No quiero que mañana alguien diga que me regalaron un taller nuevo. Quiero ganarme cada tornillo, cada herramienta. Quiero puentes, no limosna. Del otro lado, Andrés sonrió. No hacía falta verlo para sentirse. Eso es exactamente lo que quería escuchar, respondió. Porque lo que menos necesito es alguien que se siente a esperar. Necesito un socio. Alguien que, cuando se ensucie las manos, lo haga con orgullo. Damián sintió que algo en su interior se acomodaba, como una pieza que por fin encajaba. Entonces, dijo, acepto. Vamos a intentarlo. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Primero, reuniones con Andrés y parte de su equipo. Revisaron la propuesta, ajustaron cláusulas, definieron responsabilidades. Damián aprendió a hablar de flujo de trabajo, capacidad de respuesta, protocolos de mantenimiento. Palabras nuevas que al principio sonaban raras en su boca, pero que pronto empezó a sentir propias. Luego llegaron las primeras inversiones. El dueño del local, viendo que el movimiento era real,
Aceptó extender el contrato y hasta mejorar algunas condiciones. Entre los tres, Damián, Andrés y él, hicieron un plan para acondicionar el lugar, reparar la instalación eléctrica, pintar paredes, mejorar la iluminación. Bruno miraba fascinado cómo el taller de toda su vida iba cambiando de piel. Parece otro, decía, mientras ayudaba a mover cosas. Es el mismo, respondía Damián. Solo que, por fin, lo estamos tratando como se merece. Llegaron herramientas nuevas, un elevador más moderno, un escáner de diagnóstico, un compresor silencioso. Damián las miraba como quien ve llegar invitados importantes, no porque fueran caras, sino porque representaban eficiencia, dignidad, respeto a su oficio. Al mismo tiempo, la empresa de Andrés empezó a enviar los primeros vehículos de la flota, camionetas blancas con el logo en la puerta, en fila frente al taller. Los vecinos se detenían a mirar. ¿Y esto?, preguntaban. Trabajo, respondía Damián, con una mezcla de cansancio y satisfacción. Mucho trabajo. No abandonó a sus clientes de siempre. Ese fue uno de sus puntos clave en la negociación. No quiero que mi gente de barrio se quede sin taller, había dicho. Ellos estaban aquí antes que cualquier empresa, así que organizó los tiempos. Bloques para la flota, bloques para los vecinos, y poco a poco, el caos inicial empezó a parecer un sistema. También llegaron las primeras dificultades. Un día, un camión de la empresa tuvo una avería grave justo cuando el taller estaba lleno. Otro. Un proveedor de repuestos falló con una entrega. Hubo tensiones, llamadas urgentes. Momentos en que Damián pensó, ¿en qué me metí? Pero no estaba solo. Andrés y su equipo aparecían, no para exigir desde la distancia, sino para colaborar, buscar soluciones, ajustar procesos. Es normal que los primeros meses sean un lío, le dijo Andrés una tarde. Lo importante es que estemos en el mismo lado, no uno frente al otro. Con el tiempo, Damián empezó a delegar tareas menores en un ayudante que contrató del mismo barrio. Un chico que había dejado la escuela y no sabía muy bien qué hacer con su vida. En lugar de juzgarlo, le ofreció una oportunidad. Aquí se trabaja mucho, le dijo, pero también se aprende mucho. Si te lo tomas en serio, esto puede ser tu carrera. Bruno, mientras tanto, empezó a aprender también. Ya no solo hacía dibujos, preguntaba por nombres de piezas, por sonidos de motores, por herramientas. Yo quiero estudiar algo de esto. Y también lo que hace Andrés, dijo un día. Para ayudar a que el taller siga creciendo, la imagen de su hijo diciendo eso, se le quedó a Damián como una fotografía en el alma. Pasó un año. El letrero viejo que decía, Mecánica Dani, honestidad y buen precio, aún estaba ahí, pero ahora compartía espacio con otro. Servicio autorizado. Flota Andeslog. El nombre de la empresa de Andrés se unía al suyo, no para eclipsarlo, sino para amplificarlo. Los vecinos seguían llegando. La señora mayor, el repartidor de la moto, los taxis. La diferencia era que, esta vez, cuando Damián hacía cuentas a final de mes, no sentía un nudo en la garganta. Había esfuerzo. Mucho. Pero también había estabilidad. Una tarde, casi exactamente un año después de aquel día en la autopista, Andrés llegó al taller sin avisar.
Llevaba ropa sencilla, sin la formalidad de las reuniones. ¿Tienes un momento?, preguntó. Damián se limpió las manos y salió a la calle. El sol caía en ángulo, iluminando los autos alineados. Solo quería ver cómo sonaba el taller a esta hora, dijo Andrés, escuchando el murmullo de las herramientas, las voces, la radio de fondo. Suena a trabajo, respondió Damián. Y a futuro, creo. Se quedaron un momento en silencio, viendo cómo Bruno y el ayudante movían una caja de repuestos, discutiendo animadamente sobre algo técnico. ¿Sabes qué es lo que más me alegra de todo esto?, preguntó Andrés. ¿Qué? Que aquel día, en la autopista, cuando te vi correr desde tu taller con la caja de herramientas, no tenía ni idea de que venías con algo más que llaves inglesas. Venías con una forma de ver el mundo que yo había perdido. Y, sin saberlo, me la prestaste un rato. Damián lo miró, confundido. Yo solo hice lo que cualquiera habría hecho, dijo. No, Damián, respondió Andrés, con firmeza. No cualquiera. Y eso es justo lo que hoy cambia la vida de muchas personas. La tuya, la de tu hijo, la del chico que trabaja contigo, la de los conductores que saben que alguien los atiende con respeto. Damián no respondió. Solo respiró hondo, dejando que esas palabras encontraran su lugar. Los autos seguían pasando por la autopista, al fondo. De vez en cuando, alguno se detenía en el taller. A veces por una revisión, a veces por una urgencia, a veces solo para pedir aire para los neumáticos y un vaso de agua. El taller de Damián se había convertido en algo más que un lugar de reparaciones. Era un pequeño punto de encuentro, un recordatorio silencioso de que, en medio del ruido y la prisa, aún hay espacios donde la bondad se practica sin grandes discursos. Una noche, después de cerrar, Damián y Bruno se quedaron unos minutos más dentro. La luz del taller, ya medio apagada, dejaba en penumbra las herramientas. ¿Te acuerdas cuando este lugar estaba casi vacío y teníamos miedo de perderlo?, preguntó Bruno. Me acuerdo, respondió Damián. Y todo cambió porque le prestaste tus herramientas a un desconocido. Damián sonrió. No fue solo eso, dijo. Cambió porque ese desconocido decidió volver. Y porque, cuando me ofreció un puente, decidí cruzarlo. Se sentaron un momento en el escalón de la entrada, mirando cómo las luces de la autopista parpadeaban a lo lejos. ¿Crees que algún día nosotros seremos los que volvamos a la vida de alguien con una oferta así?, preguntó Bruno. Damián se quedó pensando. Eso espero, respondió. Si de algo sirve lo que hemos vivido, es para no olvidar que un gesto, por pequeño que sea, puede ser el tornillo que sostiene el día de alguien o su futuro. Bruno apoyó la cabeza en el hombro de su padre. El aire olía a metal y pintura fresca. En la memoria de Damián quedó una imagen que lo acompañaría siempre. Un auto elegante detenido en la autopista. Un hombre desesperado. Su propia figura corriendo con la caja de herramientas, sin saber que, en realidad, estaba corriendo hacia sí mismo, hacia la versión de él que siempre quiso ser. La carretera seguía ahí, llevando y trayendo historias. Y, en un pequeño taller junto a ella, un hombre que un día prestó sus herramientas, descubría que, a veces, cuando ayudas a arrancar el motor de otro, también estás poniendo en marcha el tuyo. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar más gestos de bondad al mundo. Suscríbete a Historias que Sanan.
Deja un me gusta y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Cuéntanos en los comentarios qué pequeño gesto cambió tu día o tu vida. Si quieres apoyar más historias y espacios solidarios, únete como miembro del canal. Gracias por estar aquí.